Esta vez vamos a tratar un tema bastante polémico, que es el trato que dieron los españoles a los indígenas americanos después de la conquista. Es un asunto que levanta muchísima controversia por dos motivos fundamentales. En primer lugar, porque está contaminado de política actual. Hay un sector de la población que considera que todo lo relacionado con el Imperio Español es una época negra en la historia y siente un rechazo casi visceral hacia ello. Hay otra parte de la población, por el contrario, que considera que cualquier crítica que se haga a la época del Imperio Español es prácticamente una ofensa al orgullo nacional. Bien, nosotros para hacer un análisis histórico correcto tenemos que olvidarnos completamente de estos dos prejuicios políticos, porque son totalmente anacrónicos. Lo que queremos es analizar por qué el Imperio Español tiene especial mala fama respecto a otros imperios de la Edad Moderna, a otros imperios contemporáneos que también se desarrollaron en esta época. La conquista se desarrolló en dos fases muy bien diferenciadas. En la primera fase, los españoles llegaron en 1492 a América y se desarrolló hasta 1520. Básicamente conquistaron toda la zona caribeña, con las grandes islas, la Española, Cuba, Jamaica, etcétera, y la costa del Caribe. La segunda etapa, que fue bastante más rápida, empezó en 1520 y comenzó con la conquista del Imperio Azteca. A partir de ahí, rápidamente conquistaron todo México, el interior de Centroamérica y bajaron al subcontinente sudamericano. En 1550 ya habían conquistado prácticamente toda Sudamérica, a excepción de la Patagonia y el Amazonas, que no les interesaba, y la costa brasileña, que pertenecía a Portugal. Bien, pues existen grandes diferencias entre estas dos fases de la conquista. La primera fase, los primeros 30 años, la expansión por la zona caribeña, allí los españoles encontraron pueblos primitivos muy adaptados al ciclo natural. Ellos quisieron ponerlos a trabajar y convertirlos en campesinos castellanos. Estos pueblos sufrieron un cambio en su forma de vida absolutamente drástico. Perdieron sus referentes sociales porque los españoles prácticamente acabaron con todos sus líderes, con los caciques de las diferentes tribus o poblaciones. Se vieron sometidos a una explotación a la que no estaban acostumbrados y que los minó psicológica y físicamente. Además, los españoles, ante cualquier tipo de resistencia, usaron una enorme violencia que diezmó a las poblaciones. Todo esto, los cambios en la forma de vida, la guerra provocada por los españoles, la dureza de las condiciones de trabajo a la que los indios no estaban acostumbrados y, sobre todo, la llegada de enfermedades nuevas traídas por los españoles contra las que los indios no tenían defensas físicas, diezmó a la población hasta el punto de hacer desaparecer drásticamente a todos estos pueblos. Los indios de la zona caribeña se extinguieron prácticamente, aunque es cierto que sus genes continuaron porque los españoles se juntaron con las indias y tuvieron hijos, entonces los genes continuaron, pero estas poblaciones como tales, de forma autónoma, prácticamente fueron exterminadas. La segunda fase de la conquista fue bastante diferente, porque allí los españoles encontraron sociedades complejas, grandes imperios, como el azteca, o el inca, o la sociedad maya, que tenían ya un fuerte poder estatal, sus poblaciones estaban acostumbradas a trabajar para un estado, a pagar impuestos, y por tanto el cambio en las formas de vida fue muchísimo más leve en comparación con lo que había pasado en el Caribe. Además, a partir de la década de 1520 se fue estableciendo una serie de legislación cada vez más eficaz para evitar el abuso a la población indígena. Sin embargo, esto no debe hacernos pensar que la conquista del interior americano fue más leve, porque los españoles destruyeron las culturas que hallaron allí. El imperio azteca, el imperio inca y las sociedades maya pasaron a mejor vida, pero no se dio el exterminio de la población, puesto que durante todo el imperio español la mayoría de la población americana fue india, fue indígena, o si no, fue mezclada, fueron mestizos. Y esto fue así hasta el siglo XIX, cuando América se independizó de España. Vemos que hubo grandes diferencias respecto a la zona del Caribe, pero debemos de tener en cuenta que también hubo guerras, que se mataron a muchísimos indios y, sobre todo, que las enfermedades también causaron un descenso enorme de la población, porque el tema de las defensas físicas estaba tanto en el Caribe como en el resto del continente. Bien, hasta aquí hemos analizado muy someramente qué es lo que pasó con los indígenas, con los indios, tras la llegada de los españoles. Vamos ahora al segundo nivel de análisis, y es qué pasaba en otros lugares del mundo. En la Edad Moderna, Europa salió de sus fronteras y formó muchos imperios coloniales. Los primeros fueron el español y el portugués, y posteriormente se unieron el holandés, el inglés, el francés, y fueron dominando cada vez una zona mayor del mundo. Los portugueses, que se extendieron por toda la costa africana hasta llegar a la India y formaron un gran imperio marítimo y colonial, también se asentaron en Brasil, en América. Bien, en uno y en otro sitio, uno de los pilares del imperio colonial portugués fue la esclavitud. Los portugueses cogían esclavos en África y primero los vendieron en Europa y en el mundo mediterráneo, y más tarde los vendieron en América para cultivar
las grandes propiedades agrícolas y realizar los trabajos más duros. Como os digo, una de las bases fundamentales del Imperio portugués fue la trata de esclavos. Prácticamente durante todo el siglo XVI, los portugueses tuvieron el gran comercio de esclavos mundial. Otro imperio de la época fue el Imperio holandés, el Imperio de las Provincias Unidas. Tuvo dos grandes focos, uno en Oriente y otro en Occidente. En Oriente, el centro fue Indonesia. Allí establecieron una capital llamada Batavia, que construyeron sobre las ruinas de la antigua capital del reino de Yakarta, que destruyeron completamente y a cuya población o bien exterminaron o bien sometieron. La otra pata del imperio holandés fue el Brasil portugués. Intentaron arrebatarle a Portugal esa parte de su imperio y quedarse ellos con la producción agrícola de productos como el azúcar. Y sometieron a la población indígena a un régimen de trabajo muy duro para producir aquellos productos que querían traerse a Europa para comerciar con ellos. Lo mismo pasó en su imperio en Indonesia que en su imperio en Brasil, donde utilizaron el trabajo de los indios o de los esclavos negros para producir esos productos. Además, los holandeses arrebataron en gran medida a los portugueses el tráfico de esclavos, porque era uno de los comercios más lucrativos que existían en esa época. Otro imperio de la época fue el imperio inglés. El imperio inglés se desarrolló fundamentalmente en Norteamérica en un principio, y una de sus características fundamentales, tanto en la época inglesa como posteriormente, una vez los Estados Unidos se independizaron de Inglaterra, fue que la tierra que conquistaron la vaciaron completamente de indios. O bien los expulsaron o los exterminaron. Hasta el punto de que una vez terminada la expansión hacia el oeste y formado lo que es Estados Unidos, prácticamente no quedaba población indígena en el país. Como vemos, es algo muy diferente de lo que sucedió en la América Española, donde la población indígena continuó siendo la mayoritaria e incluso hoy en día, en gran parte de Latinoamérica, todavía sigue siendo una parte muy importante de la población. Bien, hemos visto, por tanto, 4 grandes imperios de la época. O sea, podríamos concluir que aquí el problema no era España, era realmente Europa, ¿no? Los imperios se expandían y se dedicaban a cometer crueldades para quedarse con las riquezas de los países a los que conquistaban. Pero si nos quedamos solo con esto, estamos viendo solamente una parte de la realidad, porque imperios no había solamente en Europa, imperios había en todo el mundo. Por ejemplo, en la propia América, cuando llegaron los españoles y se encontraron el Imperio Azteca había sojuzgado a todos los pueblos de su alrededor. Los había obligado a trabajar para ellos y había establecido su forma de vida y su forma de organización social sobre ellos. De hecho, los españoles pudieron conquistar tan rápidamente este imperio porque se aliaron con todos estos pueblos que estaban sojuzgados por los aztecas. Entonces podríamos concluir que en realidad el problema no es Europa, sino que es los imperios. Un imperio siempre se dedica a hacer este tipo de cosas. Pero de nuevo, si nos quedamos solo con esto, estamos viendo solamente una parte de la realidad, porque esta forma de entender el mundo no era exclusiva de los imperios. Las sociedades simples de la época tenían una forma de ver el mundo muy parecida. Para demostraroslo, me gustaría leeros una cita de un libro que escribió uno de los participantes en la primera vuelta al mundo al principio del siglo XVI. Este hombre se llamaba Antonio Pigafetta y, como os digo, iba en uno de los barcos. Cuando llegaron a Brasil, en el viaje de ida, se encontraron en la costa sociedades simples, sociedades muy primitivas, con las que comerciaron. Y nos cuenta Pigafetta: algunas veces, para conseguir un hacha o un cuchillo de buen tamaño, nos ofrecieron por esclavas a una o dos de sus hijas. Bien, vamos a acabar entonces con el tercer nivel de análisis, que es el más valorativo. ¿Fue el Imperio Español peor que otros imperios de la época? Por lo que hemos visto, el Imperio Español no fue peor, fue básicamente igual, porque todos los imperios trataban más o menos de la misma manera a los pueblos que conquistaban. Incluso si profundizamos, podríamos considerar que el Imperio Español en una balanza podría salir beneficiado respecto de otros imperios de la época. Y esto es por un motivo que os voy a explicar ahora. Desde los primeros años de la conquista surgió un fuerte debate interno sobre el trato que se debía dar a los indios. Ya en 1511, un fraile dominico español lanzó un terrible discurso en misa contra los colonos en la iglesia de Santo Domingo. Les acusó de ser unos salvajes y de estar todos condenados por el trato tan cruel y la explotación a la que sometían a los indios, que eran unos seres inocentes y hijos de Dios exactamente igual que ellos. Este debate desembocó en una terrible discusión que se trasladó a España. Y en muy poco tiempo el rey Fernando el Católico convocó una junta de expertos y de teólogos, de juristas y de teólogos, para que debatiesen sobre si era justo que los españoles trataran como trataban a los indios y cómo se debía regular ese trato. Las conclusiones de esta junta de juristas y teólogos dieron lugar a las leyes de Burgos de 1512, que fueron las primeras de una larga serie de leyes que durante el siglo XVI fueron regulando el trato a los indios. Estas primeras leyes de Burgos, que establecían que los indios eran seres libres con todos sus derechos, en realidad fueron muy ineficaces y acabaron legitimando el maltrato. Pero lo verdaderamente importante de ello es el debate que surgió en el Imperio Español y que se prolongó durante todo el siglo y que fue dando lugar a leyes cada vez más eficaces y que fueron protegiendo jurídicamente más a los indios. Realmente,
este debate es lo que hace que el Imperio Español fuese una singularidad respecto del resto de los imperios de la Edad Moderna. Y para demostrarlo, quiero leeros un párrafo de un libro que ha escrito un historiador inglés, Hugh Thomas, y que nos habla precisamente de la singularidad del debate en el Imperio Español en esta época. Mirad. Dice Hugh Thomas sobre la Junta de Juristas y sus conclusiones de 1512. Dice: en las reuniones de la comisión se dijeron algunas cosas insólitas, aunque debemos reconocer que este debate fue único en la historia de los imperios. Y luego se pregunta, ¿inspiraron Roma, Atenas o Macedonia semejante debate acerca de sus conquistas? ¿Lo inspiraron Francia o Rusia? ¿Hubiese optado la corona británica por organizar tan docto debate en Oxford para especular sobre si era jurídicamente justa la guerra contra los Asanti o los afganos? La sola idea resulta risible. Y bien, esto es verdaderamente cierto. O sea, el hecho de que los imperios por lo general no se plantean este tipo de cosas, y no se lo han planteado nunca, y sin embargo en el Imperio Español sí se hizo. Y esto dio como resultado un cambio jurídico y un cambio en el trato a los nativos que no se dio en otros sitios.